Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. Estamos muy emocionados hoy, es el primer live que vamos a hacer. Y es un tema que creo que está muy en boga, de repente lo vemos mucho en redes sociales, ya lo hemos platicado, ¿no? Hay el último episodio que sacamos. De salir. Ajá, el último episodio que sacamos en Más allá de la persona también es del tema del narcisismo. Y quisiéramos darle otra oportunidad a hablar del tema para que quede algo todavía más claro. Si ustedes ya lo vieron, a lo mejor ya aclaramos algunas de sus dudas, pero si ustedes no lo han visto, mi objetivo principal es que con este capítulo no usemos la palabra narcisismo nada más porque sí, no la malusemos. Sí es un trastorno, las personas narcisistas sí pueden hacer mucho daño. Las víctimas del narcisismo sí sufren mucho y es muy difícil poderse salir a veces del ciclo narcisista. Sin embargo, se utiliza como si fuera cualquier cosa, como si cualquier persona fuera narcisista. O cualquiera pudiera diagnosticarlo. Pero también lo que más quisiéramos con esto es que nos responsabilicemos las personas que pudiéramos creer que somos víctimas del narcisismo y desengacharnos de ese papel. Claro. Eso es para mí la parte más importante. Entonces, se me hace interesantísimo cómo lo pones, Mora, porque aparte de interesante, es súper curioso cómo estas personas que les decimos narcisistas, cómo encuentran a sus víctimas, ¿no? Y este live es precisamente también un poquito para explicar por qué esa víctima es víctima, ¿no? Y cómo salirse de este rollo, de esta onda. Claro. Y porque además es un tema que es muy valioso que entendamos cada vez más profundo. Es un tema, como la mayoría de los temas de psicología profunda, que no queda claro con pensarlo una vez, ni dos, ni tres. Es algo que entre más lo trabajas, más lo reflexionas y lo interiorizas, se va volviendo parte de tu autoconocimiento y de tu conocimiento de las demás personas. Entonces, sin duda es un buen tema para retomar y vamos a ver a dónde nos lleva hoy. Vamos a ver a dónde nos lleva la reflexión entre nosotros y con la audiencia. Y háganos todas las preguntas que quieran, porque el chiste también es ver cómo están entendiendo ustedes y cómo están reflexionando ustedes los temas que nosotros estamos explorando para que queden más claros, para que nos lleven idealmente a descubrir nuevas cosas. Claro. Pues si están de acuerdo, a mí me gustaría empezar como explicando un poquito qué onda con el narcisismo y qué es. Claro. Y por qué existe un trastorno y por qué existe que todos tengamos rasgos narcisistas, ¿no? Entonces, para explicarlo, como ya bien saben los que nos siguen, a mí me encanta Freud y a mí me encanta el psicoanálisis. Entonces, desde esa perspectiva, Freud habla de que existe un narcisismo primario. Y esto nos pasa a todos los seres humanos cuando somos bebés. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene la capacidad de entender a la otra persona, a la persona que está cuidando de él. El bebé tiene hambre y llora. A mí no me importa si mi mamá está muy ocupada con el trabajo o resolviendo un problema de la casa. Si yo tengo hambre y soy bebé, voy a llorar. Y las necesidades de mi mamá no van a estar en mi radar ni tantito. Ni cuando necesito que me cambien el pañal, ni cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando tengo sueño, etc. Entonces, partiendo desde ese punto de vista del desarrollo del infante, todos tenemos cierta energía que está volcada hacia nosotros mismos. Esa es nuestra parte narcisista. Por eso incluso se dice que para tener una buena autoestima, uno tiene que tener algo de narcisismo. Y sabes, me gusta mucho cómo lo estás explicando porque permite entender de una forma muy sintética y muy simple al narcisismo, que es como el hecho de no mirar al otro. En muy pocas palabras, ¿no? Empezando a trabajar esa definición. Y al no mirar al otro existe una falta de empatía. Y cuando hay una falta de empatía, que es precisamente desde que nace un bebé, que solo me preocupo por sobrevivir, pues no veo al otro y entonces es nada más hacia mí. Y esos son los rasgos que tú estás hablando. Tenemos ya una pregunta de la audiencia. ¿Les parece si la escuchamos? Ya, wow, qué rápido, claro que sí. La pregunta es de Carlos. ¿De dónde viene la palabra narcisista? ¿Es de algún mito?
Se nota que Sí. quien hace la pregunta está informado, ¿no? No a Claro. cualquiera se le ocurre que venga de un mito. Muy bien. Gracias, Carlos, por tu pregunta. En efecto, viene del mito de Narciso y es un mito donde este personaje voltea a ver su reflejo en un lago, se enamora de la imagen que ve y se va quedando tan clavado, tan ensimismado, apantallado con su imagen que se cae en el lago y muere ahogado. Como muchos mitos griegos, es un mito profundamente simbólico que permite reconocer patrones universales en la psique humana. Y en ese sentido, es un riesgo que todos tenemos. Todos podemos caer en enamorarnos tanto de nuestro reflejo que perdamos de vista al otro. Y además, eso que mencionas me parece fundamental. A todos, y de verdad podría apostar que a todas las personas nos ha pasado que de repente tienes un problema que es tan grande en tu vida y entonces llegas con tu círculo de amigos y empiezas a despotricar sobre el problema, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la chamba y ya no aguanto a mi jefe y entonces bla, 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 bla y se vuelve mucha queja, mucho dolor, mucho tal, que por unos momentos no le preguntaste a los demás cómo les fue en su semana. Por unos momentos no estás volteando a ver a las demás personas, estás ensimismado. Y en ese instante tú puedes creer que tu problema es lo más importante que hay. Y a lo mejor de la persona que está sentada enfrente de ti, un familiar muy cercano está a punto de morirse en el hospital. Sí, eso que dices es típico que nos pase. Es que nos pasa a Llegamos y todos. en vez de voltear a ver al otro, no, es que se me ponchó una llanta y el tráfico y te puedes aventar 10 minutos quejándote y de repente ves que tu amiga o tu amigo tiene los ojos llenos de lágrimas y te cuenta algo que dices, órale, lo mío no era nada y qué lástima que no me di cuenta. Pero eso de se lo verte a pudiéramos tiempo. atribuir a esta sociedad, ¿no? Como que esta sociedad, esta cultura, así hemos crecido. Como un poco ensimismados a nosotros mismos, un poco más egoístas, a lo mejor. Claro, es que ahí estamos dando en el clavo de uno de los hilos conductores para hablar de narcisismo. En dos de los hilos, de hecho. Uno, el reconocimiento de que esta sociedad es una sociedad narcisista. Al 100. Y otro, la diferenciación entre el rasgo narcisista y el trastorno narcisista de la personalidad. Justamente. Porque aparte, hoy siendo el Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, me parece muy importante decir y rescatar y reiterar que la violencia no es justificada, ¿no? Hablando específicamente en cuanto al trastorno, porque una persona que tiene trastorno narcisista de la personalidad sí es una persona que constantemente violenta a la otra persona para él sentirse mejor, Claro. ¿no? La violencia no es justificada y ahí sí podríamos hablar de otro tipo de conductas que tiene que tener una víctima para poderse salir de ahí. Sin embargo, nosotros hoy en día, 2025, como sociedad, somos una sociedad narcisista porque todos estamos ensimismados. Y ¿saben qué he notado mucho? Nos estamos comparando todo el tiempo en vez de dejar que las cosas sean. Entonces todo el tiempo mi narcisismo se ve afectado en el soy mejor que la persona de al lado o no, gano más que la persona de al lado o no, soy más guapa que la persona de al lado o no. Yo culpo un poquito a eso, a las redes sociales. Para empezar, por estas historias nuevas que generan y que generan como esta parte. Para un narcisista, imagínate ver que otra persona es un poco mejor que tú o que tú quieres esa vida y como que no la puedes tener y tú tienes este sentido de grandiosidad y verlo y compararte todo el tiempo, eso hace que las personas narcisistas todavía a lo mejor se puedan volver un poco más violentas y empiecen como que a estas quejas, a estas alegatas, a estas agresiones inclusive, ¿no? No Sí, se justifica exacto. la violencia, pero sí saber por qué la víctima es víctima y qué puede hacer para dejar de ser víctima. Exactamente, que sí existen herramientas. Existen Totalmente. herramientas para dejar de ser víctimas de un narcisista, como las que siempre platicamos aquí, ¿no? Ir a terapia, grupos de ayuda, Poner límites claros. poner límites muy claros. Pero, Autoestima alta. y bueno, para trabajar la autoestima creo que se requieren también, pues, Obviamente. justamente esto, ¿no? Círculos de apoyo, tener buenas amistades, buenas familias. Tenemos otra pregunta. Pregunta Mike. ¿Cómo podemos encontrar el balance entre el narcisismo sano y el que nos hace daño? Muy Wow, buena Mike, pregunta. Muy me buena. encanta la pregunta
creo que es una línea casi imperceptible entre esta danza, porque por tener una autoestima sana, a veces tenemos que decirle que no a las demás personas. Entonces ahí hay un límite. Yo diría que una de las grandes pistas es cómo ejerces tu límite. Lastimando al otro, humillando al otro, diciéndole al otro, tú estás mal, tú estás tonto, tú no debes, tú no puedes. O tu límite es, yo me muevo de aquí, yo me salgo de esta dinámica porque para mí esta dinámica es dañina. Creo que ahí podría ser un muy buen tip. Yo también, otro tip que me gusta dar mucho es qué tan bien recibes las correcciones. Qué tan bien recibes tu crítica. Tu tolerancia a la crítica. Exacto. Cuando uno no recibe nada bien la crítica es como, yo me siento que soy grandioso, soy perfecto y no me pueden criticar nada. Y entonces creo que ese también puede ser un tip. Es un punto clave. En ver, exacto. Es un punto clave. A mí me gusta mucho esa pregunta porque me lleva a una reflexión que yo he hecho con respecto a la idea precisamente del narcisismo sano. Y realmente no me parece un concepto tan útil. Me parece más bien una justificación o una racionalización para el narcisismo, para el rasgo narcisista en una sociedad narcisista. A ver, me encanta, pero explícanos un poquito más, porque creo que hay mucha carne ahí. Claro, o sea, justo yo lo que pienso es que en vez de etiquetar o nombrar como narcisismo sano a lo que yo considero más preciso nombrar amor propio, es así como deberíamos nombrarlo, autoestima, amor propio. Y entonces empieza a volverse más claro de qué estamos hablando y de cuándo es un narcisismo o de cuándo no. El amor propio es el autocuidado. El amor propio es que te respetes a ti mismo, que estés buscando lo mejor para ti. Y, por ejemplo, una crítica, cuando estás parado en una buena autoestima y en el amor propio, es bien recibida, porque sabes que es constructiva. En cambio, pero no siempre son constructivas. Ahí, ojo, yo creo que no hay críticas que no son constructivas. Claro. Que pueden venir desde un lugar de violencia. Eso es voltear a ver al otro, ¿no? Exacto. Pero hablando de uno mismo, o sea, si tú sabes que la crítica es constructiva, claro que a veces puede no serlo, pero si lo es y no la puedes integrar, pues es porque no estás siendo receptivo a la transformación, a tu evolución. Crees que ya eres perfecto, que eso sería narcisista. En cambio, saberte como una persona en proceso, en crecimiento, es más bien amor propio, es autoestima. Exacto. Al final la crítica es solamente un comentario, una crítica que tú la puedes escuchar y tomar como quieras. Entonces, es ahí el punto clave, ¿no? Si la tomas con cero tolerancia y con mucha frustración, ojo, ahí puedes tener unos rasgos narcisistas muy marcados. Sin duda. Y me parece muy interesante y muy atinado esto que estamos hablando, porque si llega alguien en la calle y te dice, Sara, se te ve increíble el pelo azul que tienes ahorita, tú vas a decir, este brother está loco. Claramente no tengo el pelo azul. Pero si llega alguien en la calle y te dice, se te ve horrible el pelo azul que tienes, también dirías, está loco. Ahora, si alguien habla de algo que realmente tienes, ahí es donde creo que con humildad, porque eso me parece algo muy importante para combatir el narcisismo, la humildad y la empatía. Con humildad podemos agarrar y decir, a lo mejor y hoy podría peinarme mejor si el pelo, ¿no? Bueno, no el pelo azul, pero vamos a decir, Sara, hoy te peinaste muy bonito, hoy no te peinaste tan bonito. Una persona con un autoestima, un amor propio sano, podría decir, bueno, sí, podría peinarme un poco mejor, ¿no? Sí, o a lo mejor le puedes decir, a mí sí me gustó el corte, ¿no? A mí sí me gustó el peinado. Pero claro, o sea, es un asunto importante el hasta dónde es narcisismo, hasta dónde es amor propio. Ajá, ahí. Tenemos otra pregunta de la audiencia, si quieren vamos a ver. Nos pregunta Emilio, creo que mi pareja es narcisista, ¿qué hago? Ok, eso también es importante, porque ya vimos básicamente yo hasta dónde estoy parado en el narcisismo y hasta dónde en el amor propio. Pero no es tan fácil en mi pareja, ¿no? Mi pareja me lo va a presentar como amor propio siempre. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Y creo que hay que tener claro, volviendo al punto de la diferencia entre el rasgo y el trastorno. Es lo primero que hay que tener muy claro. Para tener claro de qué estamos sospechando.
Claro. Si estamos sospechando de un rasgo, significa que es a lo mejor una persona que tiene algunos comportamientos difíciles de tragar, que nos afectan, de pronto cierta falta de empatía, pero relativamente dentro de lo normal. Si de pronto lo que estamos sintiendo es, híjole, mi pareja es un monstruo, es realmente muy grave lo que veo, o me preocupa mucho, veo focos rojos serios, pues es bastante posible que lo ideal sea que te apoyes en alguien de salud mental. Idealmente, un psiquiatra, al menos una consulta, que no tienes que llevar a tu pareja, no va a querer ir, pero tú ve, cuéntale todo el cuadro y que te orienten, y después posiblemente un psicoterapeuta para que te ayuden en el proceso de salir de ahí. O sea, lo recomendado es que si una persona tiene una pareja narcisista, se vaya y se trabaje esa persona y después logre a través de eso como trabajar, estar en pareja con una persona narcisista. ¿Eso es lo que tú recomiendas, Uri? No, o sea, lo primero es esta diferenciación de rasgo o de trastorno. Exacto. Un rasgo narcisista, pues todos lo tenemos en esta Sí, es sociedad. natural. Y habría que ver si el nivel de rasgo que tiene tu pareja para tu estructura psicológica es tolerable o le hace daño. Y también si lo quieres o no. Eso es fundamental. Si no quieres estar ahí, da igual. No tienes que estar da ahí. igual qué influencer te diga o qué manual te diga que te Pero quedes. aguas. Bye. Sí, bye, pero no es tan fácil. Eso sí. O sea, las personas que sí son víctimas del narcisismo, vamos a ponerle víctimas porque no me gusta llamarlas así, porque siempre tienen estas posibilidades de ir a terapia, trabajarse y poner límites claros y saber que eso es rollo de la otra persona y no tuyo, y creo que así pudieran Sí, pueden lograr resurgir, algo. pueden resurgir y pueden rehacer Exacto. su vida y rehacerse a sí Exacto. mismos. O sea, no es como Sin te duda. mando a la fregada y ya se acabó porque eres narcisista, no. Pero sí es importante decir que estas personas sí es muy difícil porque un narcisista manipula, llena tus vacíos, ¿sí? Y tú sientes que ya no puedes sin esa persona. Y acuérdate que siempre te están buscando y saben perfectamente cómo amarrarte y cómo darte lo que tú crees que necesitas. Claro, claro. Entonces no es tan fácil. Sí, y pues bueno, para quienes se acaben de conectar, estamos en el primer live de nuestro podcast Más allá de la persona. Estamos explorando el narcisismo. Como siempre, nuestro objetivo es reflexionar y en este caso nos gustaría escuchar también sus preguntas para integrarlas a la reflexión y ver a dónde más podemos llegar. Otra pregunta de la audiencia. Nos pregunta Fotokami, ¿cuáles son los rasgos más comunes de un narcisista? Ok, muy buena pregunta y muy Padrísimo. técnica. Solamente me gustaría primero aclarar que no hay que nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, si escuchamos estos rasgos y decimos, entonces ya sé quién es narcisista, estamos cometiendo el error porque debe ser un psiquiatra el que pueda decir es un trastorno narcisista de la personalidad. Dicho eso, los rasgos son grandeza, ¿no? Creerse la gran cosa, una necesidad de admiración exagerada. O sea, Y- que todo el mundo los esté admirando y adulando. Todo que el tiempo. quieren eso, exacto, que Constantemente. buscan, necesitan esa exageración en la admiración. Y finalmente, falta de empatía. Esas tres características son cruciales. Los psiquiatras usan una lista de 9 ítems, de los cuales tienes que cumplir 5 para saber que realmente tienes un trastorno narcisista de la personalidad. Durante 6 meses por lo menos. Y además que aparezca en la adultez temprana y en muchas áreas de la vida. Exacto, eso también es muy importante. O sea, específicamente con el que por lo menos es mi objetivo, y creo que es del podcast en general, pero era como lo que más ganas tenía yo de hacer este live, es no hacer el mal uso de la palabra narcisista. Entonces, son en sí más de 6 meses todos estos 9 criterios que están impuestos por la Asociación Psiquiátrica, ¿no? Y además, en muchas áreas, no es, mi novio solamente es mala onda conmigo, pero en todos lados está súper bien, Sí, es no súper pasa. empático con sus cuates, no es narcisista. O sea, no hagamos mal uso ni del diagnóstico ni de la palabra. Creo que eso es por ahí. Básico. Ya Claro, puedes continuar. Claro. A ver, tenemos otra pregunta. Nos pregunta Leslie Bonilla, ¿cuál es la raíz de un narcisista? Uf. Wow, muy qué bien. gran pregunta. Sí. La raíz fundamental para el psicoanálisis, voy a retomar siempre la mía. Sí, dale. Para el psicoanálisis es que hubo un fallo en la relación con la madre, en el sentido de que la madre quizás no miró lo suficientemente bien al bebé,
que el bebé se queda con una falta de mirada. Eso significa, se queda como con un vacío, no se siente que fue un bebé amado, no se siente que fue un bebé querido, y por ende comienza a tapar con esta grandiosidad lo que sería su hueco yoico, que sería falta de amor de la madre, por ende falta de amor propio, y por eso el taparlo. Hay otra teoría muy interesante también. ¿Cuál? Que es esta falta de confianza. Generalmente los niños narcisistas tienen por lo menos algún padre narcisista o con rasgos muy marcados narcisistas. Y estos padres, por esta parte de sentirse grandiosos y saber que pueden todo y esta admiración que necesitan constantemente, desconfían del hijo o de la hija. O sea, ¿a qué me refiero? Si la hija tendría que hacer algo, el papá le dice, no lo hagas tú, lo hago yo porque yo lo sé hacer mejor. Como una especie de sobreprotección. Como especie de sobreprotección, no sé si lo llamaría así, sino no confío en ti. Entonces, porque yo lo voy a hacer mejor. ¿Sí me entiendes? Sí, por su propio narcisismo, más bien. Por su propio narcisismo. Entonces, por eso se desarrolla esta parte también narcisista. Es además una pregunta muy, muy buena, porque apunta a cómo se configura nuestra personalidad. En psicología sabemos que la personalidad tiene dos componentes principales: el temperamento, que es de nacimiento, y el carácter, que se desarrolla. Y todas las investigaciones demuestran una y otra vez que en todos los trastornos, o en la mayoría de los trastornos, hay una confluencia de factores desde ambos rubros. Entonces hay cargas genéticas y epigenéticas que predisponen a construir una personalidad narcisista, y después experiencias en la infancia, como las que ustedes dicen, que terminan de coagular la personalidad en ese sentido narcisista. Además, si nos ponemos a pensar en gente que tiene trastorno narcisista de la personalidad, famosos, los cuales no voy a nombrar, pero muchísimos políticos, muchísimos artistas. Lo difícil sería encontrar quién no lo tiene, ¿no? Pudiera ser. Podemos notar ahí cómo todo el tiempo quieren esta sensación de grandiosidad, de cada vez puedo más, me voy a comer el mundo y cada vez tengo más poder, cada vez más. Y entonces, si somos muy objetivos, racionales y como con una empatía racional, creo que podemos apuntalar a que están cubriendo una falta que tienen adentro con todo lo exterior. Claro, ¿no? sí. Esa es una gran raíz del narcisismo. Ese punto es muy importante, que el narcisista de fondo está herido o incómodo o tiene una falta de amor propio, de validación, que la encubre con todo este patrón de comportamiento a costa de los demás muchas veces. Exacto. Y que justamente lo que trata es de evitar contactar con esa parte herida interna. Sí. Vamos con otra pregunta. Nos pregunta Gerard, ¿el narcisismo es un trastorno o una adaptación para la supervivencia? Creo que muy buena pregunta, porque quizás las personas que han entrado un poquito tarde al live, hemos platicado un poco que existen dos cosas: rasgos narcisistas en una persona normal, en un neurótico normal, en pues alguien común y cualquiera, y el trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, visto así, son dos cosas diferentes. Sí existen personas, casi todos tenemos rasgos narcisistas porque es natural, y las personas que padecen y tienen trastorno narcisista de la personalidad. Yo abordaría la pregunta desde otra óptica. O sea, me gusta lo que dices, entiendo por dónde vas, pero yo siento que es importante reconocer que el trastorno narcisista de la personalidad como tal está definido por los psiquiatras, y está definido de una manera externa al ser humano, estadística, conductual, cualitativa, cuantitativa. En el sentido de que es estadístico, en el sentido de que es estadístico y de que está visto desde afuera. O sea, sí, es también cualitativa porque es subjetiva. Pero a lo que voy es a que todo este constructo teórico viene de la psicopatología, viene de observar el comportamiento humano y juzgarlo desde afuera. Entonces, desde afuera, el trastorno narcisista de la personalidad, claro que es un trastorno, pero internamente, por supuesto que tiene muchísimo que ver con un mecanismo de supervivencia. De hecho, claro, es un trastorno que se estructura en una herida psíquica muy profunda. Claro. Más, según algunos autores, más incluso que las neurosis clásicas como la depresión o la ansiedad. Va todavía más profundo. Sí, yo sí creo que viene mucho más
en etapas muy Más primarias, tempranas. muy tempranas del desarrollo, mucho más. Entonces, en ese sentido, todo el impulso de supervivencia del ser humano en desarrollo está atravesado por una serie de situaciones que lo llevan a configurarse como narcisista y claro, en ese sentido es una estrategia de supervivencia que desde afuera hace daño y por supuesto que se cataloga psiquiátricamente como un trastorno. Sí. Pero ojo, hay dos tipos de narcisistas, el inflado y el desinflado. O sea, se pueden presentar diferentes síntomas o diferentes maneras de demostrarse el narcisismo, ¿no? Es esta parte, los que son narcisistas inflados, es esta parte de grandiosidad, de creernos mejores que las personas, de esta parte de, pues, quiero que me admiren y poca tolerancia a esta frustración de no ser perfectos. Y está esta otra parte de los narcisistas que son desinflados, les pudiéramos llamar así, que son estos que se hacen más víctimas, pero que tampoco aceptan bien la crítica. No, y ¿sabes qué? Creo que también hay mucho de eso en la sociedad hoy en día, del narcisista desinflado, no a lo mejor como un trastorno de la personalidad, pero todos estos rasgos del decir, no, ¿sabes qué? No voy a ser suficientemente bueno, no me aviento. No voy a ser exitoso, mejor ni empiezo. Me da miedo estudiar una nueva carrera, ya no lo hago. Me quedo en donde estaba. Lo que es increíble es que también manipulan. Manipulan desde la victimez. Manipulan Yo estos tipos de narcisistas los he leído como el narcisista grandioso y el vulnerable. Y ambos pueden ser trastorno. No necesariamente el vulnerable también. Claro. No necesariamente se queda en rasgo. Tiene los mismos, o sea, tendría los mismos criterios. Por ejemplo, con los mismos ¿has criterios, escuchado de nada las más personas que se suicidan para llamar la atención? O sea, fallan muy constantemente en sus suicidios. ¿Has conocido a alguien? Bueno, hacen daño, es complejo lidiar con personas así y es muchas veces un trastorno narcisista vulnerable. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta de Leslie Bonilla. ¿Cuáles son los tratamientos para el paciente diagnosticado? Ay, padrísima pregunta, Leslie. Pues muchos opinan que el narcisismo no se va, no se quita, pero nosotros como psicólogos integrales, pues creemos que a lo mejor no es de que se vaya, pero sí se puede trabajar y sí se puede vivir mejor. Como por ejemplo, Uri, ¿le puedes explicar? Es que justo es muy buena esa pregunta después de la pregunta previa que ya habíamos empezado a abordar sobre si es un mecanismo de supervivencia. Exacto. El narcisista no es como que va a poder cambiar de papá y de mamá, ¿verdad? Ni de sociedad, ni de grupo de amigos. Y tampoco va a poder cambiar sus heridas profundas. Entonces, por eso, básicamente no va a cambiar su forma de adaptarse a su realidad. Su realidad es relativamente fija, su realidad interna emocional profunda también, y entonces va a ser difícil que cambie. Y para colmo, tiene el reto de que su estrategia de supervivencia es pretender que es la gran cosa, fingir, tratar de autoconvencerse que él es muy importante. Entonces, es difícil desde una postura así tener la humildad, como bien decías, Mora, de reconocernos como personas en proceso, en evolución, y claro que habría que hacer muchísimo trabajo personal para lograrlo. Y esto nos lleva a algo muy importante que platicamos en el episodio que está ahorita. Para que lo vean todos, para que lo por vean favor. todos, porque sí se platicó de esto, de esta parte que es muy difícil que un narcisista llegue a terapia. Muy difícil. O que quiera cambiar. O que quiera cambiar. Por eso no llegan a terapia, porque ellos son perfectos. O llegan a terapia a no querer cambiar. A no querer porque cambiar. los obligan los papás o los obliga la pareja. Pero en el episodio pasado sí habíamos discutido de que sí existen ciertas formas y hay herramientas que un terapeuta pudiera usar con estas personas, que es como, ¿te acuerdas de cómo le regresas la pregunta? O sea, si eres tan perfecto, ¿por qué estás aquí? O si eres tan perfecto, ¿por qué crees que te equivocaste? ¿O por qué estás tan enojado? Sí, o sea, es una pregunta ya muy técnica de cómo abordar a un narcisista en psicoterapia, donde un approach junguiano es usar su narcisismo a su favor. Porque, por ejemplo, para un narcisista es difícil recibir una crítica, ¿no? Claro. Y entonces la puedes voltear y decirle, pero tú teniendo una autoestima tan buena, no debería de molestarte la crítica, al contrario, sácale lo bueno, lo malo tíralo a la basura y quédate con lo que te sirve. Pues total, tú tienes buena autoestima. Mucha gente no puede recibir críticas porque la autoestima no les da, pero tú sí, ¿no? Es una manera
homeopática, Exacto. donde le das gotitas de su propio veneno como medicina. Y es interesante, es un approach interesante. Ahora, creo que también es importante no hagamos esto en casa, ¿no? Si tú consideras o tienes miedo o sospechas que a lo mejor alguien tiene trastorno narcisista en tu casa y tú le contestas así, a lo mejor y lo recibe bien, pero a lo mejor y se puede poner más violento. Claro, sí. No, O sea, esto es una no te pongas a terapear a tu pareja, aunque no sea narcisista ni O sea, nada de los esto dos. estamos O sea, hablando de herramientas que sí se pudieran usar En un consultorio. En consulta, para claro. un narcisista. Sí. Tenemos otra pregunta. Ok. Pregunta Capisma. ¿Cómo sé si un amigo es narcisista? ¿Y si lo fuera, debería afectarme? Me buena gusta esa pregunta. pregunta porque no está enfocada a una relación tan cercana como suelen ser Muy los padres íntima. y la pareja. Pues afectarte realmente, sí, si estás siendo violentado, dañado, manipulado o te está haciendo menos esa persona para él quedar bien, sí te está afectando y entonces sí pudieras poner límites y recordemos que a veces el límite más importante es yo salirme de la dinámica. Yo no voy a hacer que la otra persona cambie nunca. Entonces, ¿pudiera afectarte? Sí. Hay muchos narcisistas que son muy buenos cuates, que no van a ser tu mejor amigo en un momento de llanto, pero que te pueden ayudar en momentos de diversión, te pueden ayudar en momentos de chamba. Entonces, creo que Es que es a además- considerar para la persona propia qué tanto quiere o no estar en esa relación, ¿no? Exacto, es que además la pregunta tiene algo chistoso porque dice, ¿debería afectarme? Pues ni debería ni no debería, pero sí es importante que tú te preguntes, ¿me está afectando? Ándale. Claro. ¿no? Y algo importante es como estas red flags, como este gaslighting, ¿no? ¿Qué tanto su manipulación contigo te hace, o sea, te afecta? O sea, te hace sentirte mal o te hace... Eso creo que sí es importante que lo vean. O sea, eso sí es una red flag muy grandota. Y también creo que la pregunta es particularmente buena para abordar un aspecto complejo de cualquier psicopatología, que es entender la relación entre la persona con la psicopatología y su contexto. Es decir, un amigo tuyo, por las características de la relación, puede ser que sea narcisista y tú ni te enteres. Te la pasas increíble en el antro con él, te caes súper bien, ni se te ocurre pedirle un favor porque tú tienes a tus close friends por otro lado y nunca pasa a mayores. En cambio, puede ser que seas alguien necesitado de amistades, que se siente muy solo y de pronto alguien le empieza a poner mucha atención, se siente soñado o soñada, le empiezas a hacer favores de más, le pagas las cuentas, haces todo lo que te pida y el día que tú necesitas algo, Bye. ni abre el chat, ¿no? Entonces, ahí es en donde, ojo, además, no solamente ojo con decir, no, es narcisista, lo dejo, va más allá de eso, es porque yo Metido aceptaría una relación así, aunque no fuese narcisista. A lo mejor es manipulador, convenenciero, o a lo mejor no me valora como yo a él. Que eso es algo que hemos tocado en muchísimos episodios y es otra vez bien importante. En vez de que nada más aventemos el diagnóstico a cualquier persona que está al lado de nosotros porque vimos 3 rasgos, utilizan las palabras adecuadas que tiene esa persona, ¿no? Hay personas que son egoístas y no son narcisistas, hay personas que son muy ensimismadas y no son narcisistas, hay personas que violentan y no de forma narcisista, ¿no? Entonces, Sí, son agresivas. hay personas que son muy agresivas. Entonces, también ponerle la palabra correcta a cada persona, ¿no? O sea, la descripción adecuada. Ok, Perfecto. otra pregunta. Pregunta Charlie. ¿Las redes sociales aumentan el trastorno? Muy buena pregunta, Charlie. Híjole, no sé si el trastorno como tal, pero creo que sí aumentan los rasgos en la sociedad y sí estamos en una época mucho más narcisista que otras épocas que se han vivido históricamente. Estamos demasiado ensimismados, cada vez hay menos comunidad, menos sentido de comunidad, de agarrar y ayudar al vecino en X tontería. Y todo el tiempo nos estamos comparando a ver quién puede más. Incluso existen estos términos que pues a mí no me encantan, pero bueno, existen, como de el gaslighting o ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, ¿no? En donde de repente la gente dice, no, es que me siento que soy menos de lo que realmente soy. ¿Contra qué? Está súper subjetivo. ¿Contra qué te estás comparando? Tanto para sentirte menos como para saber lo que sentirte más. realmente eres. Exactamente. Entonces, me gustaría que pensemos en todo esto
que las redes sociales nos empiezan pues sí nos hacen como estarnos comparando constantemente y eso sí puede ser peligroso. O sea, yo sí creo que las redes sociales te consumen. Literal, se llama en Instagram, en YouTube, se llaman feed. O sea, es para consumir, ¿no? Es este alimento que te dan todo el tiempo que realmente te consume. Y me voy al mito de Narciso, ¿no? O sea, se consumió tanto dentro de esta misma cosa, dentro de este mismo él. Y la red social... Claro, el estar mostrándote a ti todo el tiempo. Todo el tiempo a ti. Claro. La red social lo que hace hoy en día es que no te permite ver al otro tal cual es. Y entonces es más fácil decir en una red social, echar hate o decir un comentario que no te importa lastimar al otro. O compararte. O compararte con otro porque no lo estás viendo de cara a cara. Uh-huh. Si yo te digo, a ver, díselo en la cara, te cuidas de cómo se lo dices porque existe una empatía, existe un, ay, no, ¿cómo crees que lo voy a lastimar? Cuando hay una red social, o sea, en medio de esto, se va esta empatía. Sí, o sea, ya no hay miedo ni cosa de lastimar a la otra persona. En mi percepción, la red social es como el símbolo perfecto de la sociedad de hoy en día, en donde justo lo que mencioné, no hay esta comunidad y antes éramos comunidades muy chiquitas donde todos nos cuidábamos entre todos y entre más vivimos en ciudades mucho más grandes ya ni conoces a tu vecino, ni ves a tus papás, ni ves a tus abuelos, ni ves a tus amigos porque estás 5 horas en el tráfico. Entonces, toda esta alienación que tenemos el ser humano, como que somos un ser social por naturaleza, ya no lo vivimos y eso también alimenta nuestros narcisismos. Ahora, sí me parece bueno lo que dijiste y preciso en términos de que las redes sociales sí fomentan el rasgo narcisista porque validan comportamientos y modelan comportamientos compatibles con el rasgo narcisista, pero no es algo que genere un trastorno narcisista de la personalidad. No. Eso viene de una herida mucho más profunda, de una configuración que tiene que ver con el sistema familiar. Claro. Entonces, ahí no sería algo que la red social hace. Lo que sí pasa es que las personas con trastorno narcisista usan las redes sociales a su conveniencia y con sus fines y de una forma generalmente muy agresiva, muy violenta, ¿no? A veces es el clásico caso de un ex o una pareja que se metió hace 10 años a ver tu post y tienes el like de no sé quién y te dice quién es esta persona y te arma un drama, ¿no? Es un terreno fértil para el campo de batalla con los narcisistas. Es como ChatGPT, ¿no? Te refuerza lo que quieres escuchar. No, es que es en serio. 100%. Ojalá, porque muchas veces al contrario, te van a decir lo que menos quieres escuchar. Cuando ya te tienen y quieren hacerte sentir menos, pues no va a ser... Va a distar mucho de ChatGPT. A lo que voy es de que te refuerza. A un narcisista lo refuerza. Las redes lo refuerzan. Lo refuerzan. A ver, otra pregunta. Nos pregunta Gerard, ¿creen que en nuestra sociedad actual estamos confundiendo el egoísmo sano o el autocuidado con rasgos narcisistas patológicos? Okay. Me encanta la pregunta. Justamente ese es lo más importante que queremos abordar en este live. Pues, ¿me puedes repetir la pregunta, Isma, por favor? Si hay una confusión del egoísmo sano sí. con rasgos patológicos. Es algo que ya habías dicho al principio, pero vuélvelo a repetir, Uri. Es que lo voy a tomar desde otro punto de vista. Simplemente está tan profundamente arraigado el narcisismo como rasgo en la sociedad que es casi imposible responder esa pregunta sin estar cayendo en ese mismo rasgo, sin estar cayendo en esa misma distorsión, porque es una distorsión que está no nada más en lo que hacemos y decimos, sino en el contexto en el que estamos moviéndonos. Una sociedad en donde está normalizada la guerra, donde la competencia es fomentada por las instituciones educativas, donde justamente no se construye comunidad, sino que se admira a las personas que individualmente han alcanzado un gran éxito y poca atención se presta a todos los que fracasan en el camino. Es una sociedad fragmentada, donde está subrayado el egoísmo. Entonces, tan subrayado está que se cree que ese egoísmo es sano. Ahora, yo creo que quitando la palabra sano, quitando bueno, quitando malo, simplemente podemos ver cómo es la sociedad. Definitivamente narcisista, definitivamente con esta confusión que la pregunta señala, y entender que hay otras posibilidades. Si las queremos o no, si son sanas o no, si son buenas o malas,
Eso pertenece a la libertad del ser humano, pero sí me parece pues importante destacar estas características, así como las posibilidades de alternativas que existen. Es que repito, creo que queda una línea muy delgada entre el amor propio y el autocuidado y lo que se puede considerar como narcisista, que nada más por ser narcisista tendría la connotación de negativo. Mira, O de malo o dañino. Yo creo... Y sí creo que la línea sí puede ser delgada y va a depender de cada persona. Esa línea delgada, yo creo que lo que la rompe o lo que hace que la cruces es que tanto lastimas al otro y que tanto te des cuenta que lo estás lastimando. Porque mientras tú no lastimes al otro y tú pongas tus límites claros y te autocuides y tengas tu autoestima alta y todo, mientras no dañes al otro, es algo increíble y estás bien, ¿no? Es como estás bien. No existe ni bien ni mal, pero estamos, o sea, con una autoestima bien. Pues hablemos de una autoestima que está construida con bases sólidas y no en los huecos yoicos. Exacto, un poco más sólida. Ahora, si este egoísmo sano del que hablan ya lastima a alguien, ya no es tan sano, y a mí tampoco me gusta decirle, o sea, ponerle sano, ni malo, ni bueno, porque no existe. O sea, para mí de verdad no existe, pero sí transgrede. Sí, y siempre que haya transgresión y siempre que haya violencia no es justificable y uno tiene que marcar el límite y salirse de ahí. Que creo que de eso no hemos hablado tanto, de cómo marcar límites, cómo lidiar con este tipo de personas o este tipo de rasgos de los demás. Sí, creo que es importantísimo decir cómo, o sea, qué herramientas le pudiéramos dar a estas personas o decir o que investiguen. ¿Tú qué piensas, Sara? Yo que tengo muy claro es poner límites claros. ¿Qué es un límite claro? Límite claro es... Si mi pareja narcisista no me deja salir con mis amigos, ¿qué es poner un límite? O sea, decir, eso es tu rollo. Sí voy a salir con mis amigos porque no estoy haciendo nada malo. Híjole, pero es que está muy difícil eso solo lo puedes hacer si tú estás bien definido y sabes perfectamente que eres quién eres y tienes una autoestima. Sí, pero ahí me parece, bien. O sea, no es lo mismo que una persona te diga, no me late que salgas tanto al antro con tus amigos, por decirte algo, versus no puedes. Y creo que ahí, o sea, es una cuestión prácticamente imperceptible donde sí tenemos que tener mucho cuidado, porque también dónde está la negociación en pareja si no. Que es decir, bueno, no me parece correcto que salgan de antro. Sí me parece correcto a mí. Ok, ¿dónde llegan los puntos medios? Claro, es una cuestión más de fondo que de forma. La forma narcisista sí la tiene bastante... Es más... La podemos cachar más rápido. Y yo creo porque que la forma sí es muy dura. Ese ejemplo señala el por qué muchas veces lo ideal para enfrentar una situación así es ir uno mismo a terapia. Sin duda. Porque tú bien decías, tú tienes que estar muy clara o muy claro para decirle, no me dejas salir con mis amigos, qué lástima, te veo mañana, ¿no? O sea, no solo voy a salir, no voy a llegar ni a dormir. Obviamente para hacer algo así tienes que estar así de definido. ¿Y cómo estás tan definido si no tienes trabajo personal? No es fácil. Y si tu pareja se encarga de hacerte cada vez menos definido, de quitarte autoestima, te la pone difícil. Por ejemplo, hay una que me parece muy fácil de detectar en casa y creo que ahí sí podemos hacer pues alguito al respecto previo a la terapia, que es cuando te invalidan las emociones. Es decir, 100%. Estás actuando muy sensible, lloras por cualquier cosa, es que te enojas de todo. Y a lo mejor puede ser una persona iracunda, ojo, ¿no? Pero no podemos invalidar las emociones del otro. Entonces, cuando alguien invalida tus emociones, ahí sí tiene que haber un límite claro y decir, pues tú pensarás que soy muy sensible, ¿eh? Tú pensarás que lloro mucho, me enojo mucho, tengo derecho de enojarme, tengo derecho de llorar. Y punto, se acabó y cierro la puerta y me salgo de la conversación. Ese me parece un límite muy claro y ahí podemos ver perfectamente una conducta narcisista violenta, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Nos pregunta Mike, ¿el narcisista realmente sabe lo que hace o actúa inconscientemente? Ok, también es muy buena. Justo la exploramos en el episodio anterior. Está buena. Y bueno, lo que nos decía Elaine, que es experta en narcisismo, y creo que es buena su respuesta, es que básicamente son comportamientos automáticos, no en el sentido de que no se den cuenta, a fin de cuentas no es un problema que deteriore la cognición, pero sí algo que empezó hace tantos años y que está tan ligado a la supervivencia
que se realiza de una forma automática, sin cuestionarla, ¿no? Sin mayor problema, vaya. Y es bien importante mencionar aquí que como la persona que tiene trastorno narcisista de la personalidad no siente empatía, no se dan cuenta a veces que están lastimando. Claro, repito, no muy miden, importante, no miden, justifica, claro, no justifica. claro. Pero no se dan cuenta porque no sienten empatía. Entonces no están diciendo como, ay no, pobrecito, ya le dije bien feo y le hablé bien mal. O sea, genuinamente no les importa porque no sienten empatía. Exacto. ¿Qué significa, Mora, esto de no lo justifica? ¿A qué te refieres? Me gustaría escucharte desarrollarlo un poquito más. Es que he escuchado por muchos lugares que dicen, no, el narcisista, y por ejemplo todos somos narcisistas y etcétera. Pero me parece fundamental que hoy en día que se ha hecho tanto movimiento por los derechos de las mujeres específicamente, porque hay más narcisistas hombres que mujeres, es la realidad. Estadísticamente, sí. Estadísticamente, no perdamos el avance que se ha hecho en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a que cada vez haya menos violencia, versus el mal uso de la palabra. Entonces, mi objetivo principal es no malusemos, no maldiagnostiquemos, o sea, no malusemos la palabra narcisista, no maldiagnostiquemos a cualquier persona nada más porque no hizo lo que yo quería o me cortó mi novio, pero sí tengamos muy claro y muy consciente los derechos de las mujeres o de las víctimas de narcisistas, aunque podamos ayudarlos a hacerse responsables. Por eso lo hago tan claro. Claro, sí. También de los hombres, también hay muchas víctimas hombres. No, sí hay. Solamente, como es la mayoría de las mujeres, pues hablo en femenino, pero por supuesto que hay. Sí, exacto. O sea, especialmente los hijos. Otra manera de entender lo mismo sería decir que se puede entender o comprender el por qué una persona actúa así o cómo es que llegó a actuar así, y no justificarlo tiene que ver con no validarlo, con no aceptarlo, y principalmente, lo más importante, no aceptarlo en nuestras vidas. Eso. Y ahí se plantea una gran dificultad para abordar este tema de fondo, porque es, por un lado, la recomendación, lo ideal, es poder decir, no lo voy a aceptar, ni que me trates así, ni que me trates de limitar de esa forma, ni que me violentes. Pero al mismo tiempo, la contracara de la recomendación es, ¿qué me llevó a mí a estar con esta persona? ¿Qué tengo yo que aprender? Quizá tengo que aprender a dejarla, pero si no es el caso, si es un rasgo relativamente manejable y quiero seguir ahí, o tengo hijos y no estoy dispuesto a divorciarme, ¿cómo tengo yo que cambiar? ¿Qué tengo que desarrollar para saber poner límites? Y me va a costar mucho trabajo. Y también muy importante, ¿en qué momento o cómo dejé que pasara? Que me empezara a quitar todas estas cosas que también me validaban a mí, ¿no? Como el narcisista es muy ágil en empezar a quitar como que es tu círculo de amigos, luego tu círculo más cercano, como que te va aislando, te va llevando así, para que tú sientas que la única persona que tienes es él o él, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento es tu breaking point? ¿En qué momento dejaste tú o cómo le hizo que poco a poco él entrara en tu vida y te empezara a decir, no, con estos amigos no, y los dejaras? No, bueno, ya con tu mamá tampoco, ya con tu hermana tampoco. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿En qué momento de vulnerabilidad estabas? O sea, como que sí chequen todas estas partes de que pero qué creo es lo que que es de llevó a checarse eso. en terapias profundas, porque obviamente no es una cosa que en 3 segundos alguien diga no, como, ni cognitiva, bueno, conductual, ni nada. O sea, sino a lo 100% mejor un cognitivo-conductual te puede ayudar a tomar la decisión de salirte rápido de un vínculo muy narcisista. Pero hasta ahí. Creo que para que realmente puedas conocerte, para que realmente, y también vuelvas a fortalecer toda tu autoestima. Todo tu yo, todo tu ego. Ahí es donde entra la terapia profunda y ahí es donde realmente puedes ver qué fue lo que te llevó a estar ahí. Claro. ¿No? Claro, ¿Tomamos otra importantísimo. pregunta? Claro. Nos pregunta Rocco, ¿cómo podemos diferenciar entre una sana autoestima y comportamientos narcisistas en una persona? Bien. Qué interesante que es la pregunta que más se ha repetido en el live, ¿no? No, pero qué padre, bien. para que... Es una pregunta que tiene que ver con
cómo diferenciar si estoy bien o mal, si estoy pasándome, si no estoy pasándome, gente o quiere si el saber. otro está pasándose o no. Es muy, muy buena pregunta. Les recordamos a los que se acaban de conectar que es el primer live de nuestro podcast, Más Allá de la Persona. Bienvenidos. Por favor, pónganos sus preguntas. Este podcast lo que busca es motivar la reflexión, no tanto el dar respuestas cerradas, sino el abrir preguntas, el abrir panoramas de pensamiento. Y es lo que estamos tratando de hacer hoy en vivo con ustedes. Y ayudar Así a que existan muchas posibilidades. Exacto, y gracias por esas preguntas que nos han hecho. Entonces, claro, ¿cómo diferenciar entre una autoestima sana o no? Algo que pueda ayudar es darte cuenta que el estarte haciendo esa pregunta ya es un diferenciador. Una persona verdaderamente narcisista, es decir, con trastorno, no se haría esa pregunta. Su pregunta sería: ¿cómo le hago para manipular de la mejor forma al otro? ¿O cómo le hago para conseguir lo que quiero? ¿O a mí qué me importa si el otro le gusta o no le gusta? Y a mí qué me importa si soy narcisista o no, si total me va bien en la vida. Mientras que justamente la forma sana de enfrentar la vida es buscando ese punto medio. Muchas veces queremos encontrar una fórmula que nos evite la tensión de tener que enfrentar una y otra vez dónde va mi límite y dónde tiene razón mi pareja, dónde voy yo y dónde mis amigos tienen razón. Y como si la vida fuera estática y no es. Justo. Y lo sano es esa búsqueda. Es sentir esa incomodidad, esa tensión, tener que dedicarle tiempo a tomar la decisión y a pensarlo. Claro, es lo que te hace moverte del lugar. También creo que otra cosa que nos puede ayudar es una persona que todo el tiempo se está creciendo a sí misma y te dice: ay, pero mira qué bien me veo hoy, pero mira qué bien me fue en la chamba, y mira qué bien todo, y mira qué bien todo, y todo en mi vida me va bien. Pues algo está queriendo tapar. Alguien que no tiene la sensibilidad de ser vulnerable de repente y decir: tuve esta broncota con mi familia, con mi pareja, en la chamba, y tengo muchísimo miedo. ¿No se puede vulnerar? A Pues menos eso de que también sea pudiera. narcisista vulnerable, ¿no? Y ahí sería a la inversa. Esa, todo la inversa. es drama, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Pero esa también es otra, es todo lo peor siempre me pasa a mí. Exacto, Yo soy la persona con la peor suerte. Claro, es... Todo mundo me trata mal, todos me ponen el cuerno, todos me corren, todos me rechazan, Todo me pasa Otra a vez, mí. otra vez esa incapacidad de ver al otro, que tanto me gustó como lo definiste al principio del live. Claro. Viva Freud. El narcisista no ve al otro. Ujú. Viva Freud. Gracias. Otra pregunta, por favor. Fer nos pregunta: ¿qué tengo que aprender por estar con un narcisista? ¿Qué podría tener que aprender? Ay, qué padre pregunta, Fer. Ojalá te sirva mucho este capítulo para ir a una terapia profunda, sin duda, porque ahí te vas a conocer más de cualquier cosa que te podamos responder nosotros. Pero creo que algo muy importante es a conocer todo lo que sí vales, a conocer tu propia autoestima, a conocerte a ti misma, para que te puedas mirar, o bueno, a ti mismo, no sé si eres hombre o mujer, ok, pero que te puedas mirar a ti mismo para que no necesites la mirada del otro ni que te valide la otra persona. Yo creo que eso sería de lo más fundamental. ¿Qué respuestas Claro. tienen ustedes? Voltearte a ver y preguntarte el para qué estás con esa persona, creo que es súper importante. ¿Qué me da esa persona ¿Qué te que no da me doy esa yo? persona? Exacto. ¿Qué me da? ¿Cómo estoy yo? Voltearte a verte a ti, o sea, internamente, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde estoy parada? ¿Cómo dejas que te traten? Aunque estés con un narcisista, ¿pones límites? ¿No pones límites? ¿Te hacen gaslighting? ¿No te hacen gaslighting? ¿Cómo te manipula? ¿No te manipula? Creo que eso es súper importante y creo que la única manera de conocerte y tratarlo y saber tú esta parte que tú quieres saber es yendo a terapia. Absolutamente. Es que, nuevamente, como la pregunta anterior, en cierto sentido la respuesta está en la pregunta. Lo que necesitas hacer cuando estás en una relación disfuncional es preguntarte por qué estás en esa relación Sí, disfuncional. ¿qué hago ahí? Y no es que necesites preguntártelo para encontrar una respuesta simple, sencilla y hacer un cambio, sino que precisamente estás en una situación de vida que no te hace sentido, que no te hace sentir bien, pues tú fuiste quien de alguna manera caminó hacia allá sin darse cuenta. Entonces lo que necesitas es darte cuenta de más cosas, de quién eres, de cómo eres. Y eso tiene muchos aspectos que necesitas revisar una y otra vez, paulatinamente. Entonces Porque volvemos a lo mismo, la vida no es que estática. nos invitan a voltearnos a ver, a conocernos más. Pero lo padre es que cuando ya preguntas es porque algo te resuena. Y es como el principio de una transformación, ¿no? Sí. Como estas ganas de decir, ay, a ver,
Y se me ¿Qué haría pasó? una otra posible respuesta, que bueno, es un poco lo que ya dijimos, pero que como la vida no es estática, nuestra autoestima tampoco es estática, entonces es siempre seguir trabajando sobre ello, ¿no? Siempre seguir trabajando en el Exacto. autocuidado, no es como, ya me cuidé 3 días en el cumplí. gimnasio, ya nunca me voy a volver a cuidar. No, no, uno se tiene que cuidar diario para tener una vida sana. Y pasa lo mismito con nuestra autoestima, pasa lo mismito con nosotros mismos, entonces voltearnos a ver constantemente, ¿no? El decir, y a ver, me está gustando la vida que estoy teniendo hoy, ¿qué puedo hacer yo para que hoy mi vida sea distinta? Y finalmente creo que sí vale la pena, para dar una pequeña pista a la audiencia de por dónde puede ir una de estas respuestas, es hablar de la estructura de personalidad más compatible con el narcisista, que es la estructura codependiente. Si el narcisista lo que hace es no ver al otro, el codependiente lo que hace es no verse a sí mismo. El codependiente, como todos nosotros, tiene sus problemas, pero lo que hace con sus problemas es evadirlos a través de fijarse en los problemas del otro. Y ayudar al otro, solucionarle al otro, engrandecer al otro. Mirar solamente al otro. Entonces, entonces un narcisista que quiere ser mirado se topa con alguien que lo que quiere es no mirarse y solo mirar al otro, pues bueno, es un match perfecto. Entonces, ahí puede haber un indicador de una estructura psicológica profunda que puede haber en quienes se encuentren en una relación de pareja con un narcisista. Y ahora, me gusta esto porque pensando que alguien tiene rasgos codependientes, sin embargo, no es codependiente como tal. También podré encontrar a alguien que tenga rasgos narcisistas sin que sea narcisista como tal. Entonces, también es algo que puedes ir a conocerte y conocer de ti en tu proceso, ¿no? Claro. Todos también tenemos rasgos codependientes. Al final, también somos un ser humano social por naturaleza. Entonces, es muy difícil desengancharnos de la dependencia que podemos tener con otros seres humanos. Claro, sí. Muy padre Sí. notarlo. Tenemos otra pregunta. Pregunta Paco, ¿cómo le hago yo para saber si soy narcisista? Venga, nuevamente, es la pregunta por El excelencia hit. del día de hoy. Sí, sí, y creo que con esta pregunta cerraríamos. Sí. Así que pues vamos a intentar responderla una vez más. Este fue el primer live de Más Allá de la Persona. Gracias por acompañarnos. Vamos a abordar esta pregunta una vez más y tomar nota, ¿no? De que es algo que a las personas les da curiosidad y les da llama mucho la ganas de atención. conocer. Sí. Entonces, ¿te quieres arrancar tú, Sara? Dale tú. Va. O sea, lo quisiera contestar desde otro lado, pero me parece que la última vez llegamos a algo muy clave y es el hecho de hacernos esta pregunta es un síntoma de que no hay un trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar negociando en dónde va el límite. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo le toca al otro? ¿Cuándo se me pasó un poquito la mano y cuándo no? ¿Cuándo tengo razón? ¿Cuándo tiene razón mi pareja? Entonces, lo sano es estar en esta negociación. Tolerar esa incomodidad interna y interrelacional de estar buscando dónde va la cosa, cuándo sí, cuándo no. Y es ahí donde un narcisista fallaría porque siempre se va a poner así primero, siempre se va a elegir antes. Claro. Ni Y siquiera va a sentirse mal por el daño que causa. El narcisista nunca preguntaría lo que tú estás preguntando. El narcisista rara vez se cuestiona a sí mismo. Normalmente está cuestionando a todos los demás. Exacto, exacto. Pues muy bien, nos da mucho gusto que la pregunta más recurrente haya sido esa, porque indica que nuestra audiencia es una audiencia que está reflexionando, que está volteándose a ver, Claro. que es justo lo que proponemos en este podcast. Y pues me gustó mucho la experiencia de estar transmitiendo en vivo. Sigan dejándonos comentarios, cualquier cosa, dudas, todo lo que tengan. Preguntas, si quieren algún tema en especial que abordemos, Eso. también está padrísimo. Todo lo que quieran. Si nos dicen si les gustan más los episodios pregrabados o grabados en vivo, también nos ayudarían a orientarnos para ver cómo lo reciben ustedes. Y pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue Más Allá de la Persona. Gracias.